Muy buenos días a todos y bienvenidos a la clase de Operación y Fundamento de las Telecomunicaciones cuando ya tenemos las 11:05 de la mañana de este 20 de octubre del 2020. Les recuerdo que desde ahora deben poner presente en la caja de chat para que quede el registro de su asistencia y como siempre también les recuerdo que participen de la clase para validar su asistencia. Ya, nuevamente les recuerdo poner presente en la caja de chat para dejar el registro de su asistencia. Ya chicos, vamos a comenzar entonces con esta clase de operación y fundamentos recordando cuál fue el último tema tratado. Y para eso ustedes me van a ayudar a recordar qué fue el último tema visto. Ya, así que los leo y los escucho. Amaro Rojas dice hexadecimal. Ya, ¿podrían profundizar un poquito en el concepto que presentan, eso sí? Ya, vimos hartos ejercicios, pero indaguemos un poco más. ¿Qué hicimos precisamente? Estamos en hexadecimal. ¿Qué hicimos en esos ejercicios? Ya, ahí Amaro indaga un poco más, que es pasar de decimal a hexadecimal y viceversa. ¿Ya? El resto, chiquillos, vamos todos aquí apoyando este recordatorio. ¿Qué podemos decir de hexadecimal entonces para ir recordando también? ¿Qué cosas podemos decir del hexadecimal? Que se supone que ustedes ya saben. Ya Amaro ahí nos da un dato que tiene 16 estados. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir del hexadecimal? Ya, ¿qué le responde a Nicolás? Dice, ¿cómo estados? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué le ayuda a Nicolás? ¿A qué se refiere con estados? Ya ahí Amaro dice como en binario, son dos, 1 y 0, ya. Ya, aquí Amaro le responde, dice, como en binario son 2, es 1 y 0. En hexadecimal son del 0 al 9 y luego A, B, C, D, E y F. Ya entonces si cuentas de 0 a F, tenemos 16 estados. Nicolás Lorca dice, así que usa todos los números. ¿Qué le responderían chicos? Aparte de Amaro, si los demás pueden despertar y ayudar también. Que no se usan todos los números, solamente se usan del 0 hasta el 9. Ya, Después empiezan las letras. ya. Gabriela dice, cada dígito del número tiene un peso o un valor de 16. Ya, a ver, voy a ordenar acá los estados, desde dónde parten. Entonces, los 16 estados serían 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a continuar acá en otra columna. 8, 9. Después sigue A, B, C, D, E y F.
Ya, ahí tenemos los 16 estados. Es que yo por estado lo que entiendo, por ejemplo, binario, yo lo que supongo que sería un estado en binario, que uno sería prendido y cero sería apagado. Así que por eso me refería a que anda con estados. Exacto, usted lo ha dicho, pero en hexadecimal, como bien lo respondió Amaro, son 16 estados distintos. ¿Ya? A diferencia de binario, que son dos, en hexadecimal, de ahí el nombre hexa, que viene de 16, tiene 16 estados, que van desde el 0 a F, y los acabo de escribir en la pizarra. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de los estados que están con letras? Diez, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya, pero un poquito más profunda la explicación. Benja dice representan del día del 16, pero sin repetir número. Le falta esa explicación. Vuelvo a repetir la pregunta por si no quedó muy clara. ¿Qué podemos decir con los estados que están representados con letras? Ya, ahí Amaro tiene una respuesta más contundente. Dice, las letras reemplazan los números porque no puede haber un 10, porque o si no los toma como 1 y 0. Ya, a ver, aquí lo voy a ayudar a ordenar la idea. A, B, C, D, E y F representan números, ya que son el 10, el 11, para B, para C es el 12, para D 13, para E 14 y para F 15. ¿Ya? Ahora usted dirá, ¿por qué no representamos directamente el 10? ¿Por qué ocupamos la letra A en vez de ocupar el 10? Por la siguiente razón. Porque el 1, como bien dijo Amaro, y el 0 están ya representados como estados, que está acá. El 0 y el 1 son parte o son eh, representaciones de estados de hexadecimal. Es por eso que el 10 no se representa como tal, como 1 y 0, sino que se representa con la letra A. Es para que no haya esa ambigüedad. ¿Ya? Nicolás dice, profe, ¿esto está relacionado con lo de sistema digital y análogo? No en estricto rigor. O sea, sí, podríamos decir que es un sistema digital, ya de dígitos, pero no lo relaciones tan directamente con eso, ¿ya? Es un sistema numérico, ya como lo es binario, que su diferencia es que trabaja con dos estados, 1 y 0, hexadecimal trabaja con 16 estados, que son los que están puestos en la pizarra, que van de 0 a F. Si tú los cuentas, hay 16. Chicos, los que no han participado, vayan participando. Por favor, no se queden ahí dormidos o jugando con el celular. No tiene ningún sentido que se conecte y se ponga a jugar por el otro extremo. A mí me cuesta esto, profe, así que no tengo mucho que aportar. Siempre hay algo que aportar, Alejandro. Siempre. Nunca se miren menos. ¿Ya? Siempre hay algo que podría preguntar o aportar. Así que por favor no diga eso de que no puedo aportar mucho. Siempre usted puede aportar con algo. Nicolás dice, entonces lo tomo como un lenguaje, profe, que cada valor allí significa algo. Nicolás, es exactamente lo mismo que binario. ¿Pero qué cambia? ¿Quién me puede decir qué es lo que cambia? Que son 16 estados.
que son 16 estados, que la base de hexadecimal es 16, ¿ya? La base es 16. Entonces, para continuar con este resumen, para que hagamos la equivalencia entre binario y hexadecimal, ¿ya? ¿Cómo obtengo la tabla o el valor de posición en hexadecimal? Profe, el elevado a 16, por ejemplo, 16 por 16 y así. Ya. Ustedes saben que en binario, estamos recordando, es 2 elevado a 0, ¿cierto? Después 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, y eso después yo lo traduzco en una tabla que me da los valores de posición, ¿cierto? 2 elevado a 0 me da 1, 2 elevado a 1 me da 2, 4, 8, y eso yo puedo seguir hasta el infinito, ¿ya? Hasta ahí estamos claros todos, Nicolás, ¿también? Porque esto ya es básico para nosotros binario. Esto ya no debería tener a esta altura problema. Y si lo hay, si todavía tiene dudas con esto, chiquillos, el correo ha estado abierto siempre para que usted haga sus preguntas. ¿Ya? Si a esta altura le resulta difícil todavía binario, está siempre el correo abierto para que busquemos una solución y lo pueda dominar. Pero si se queda callado, muy difícil que yo pueda hacer algo. Ya, entonces aquí todos dominando esto. Ya, Nicolás, entonces la diferencia con hexadecimal es la siguiente. Misma tabla, misma regla, ¿qué cambia? En binario nuestra base es 2, por los dos estados, que es 0 y 1, apagado, encendido. Pero como en hexadecimal tenemos 16 estados, nuestra base es 16. Entonces, 16, ¿qué? 16 elevado a 0. 16 elevado a 1. 16 elevado a 2. 16 elevado a 3. Y así hasta el infinito. ¿Ya? Exacto, usted lo ha dicho. Cambiaría la base a 16. Porque son 16 estados. ¿Ya? La base, perdón, la tabla se conforma igual que en binario, partiendo desde 0. 16 elevado a 0, 16 elevado a 1, 16 elevado a 2. ¿Ya? Entonces, 16 elevado a 0 me da siempre 1. Ya, cualquier número elevado a 0 siempre va a ser 1. 16 elevado a 1 siempre va a ser el mismo número por el cual se eleva, 16. ¿Ya? Luego tenemos 16 elevado a 2. ¿Cuánto daba eso? 16 elevado a 2, vamos haciéndolo. 256. 256. 16 elevado a 3. 4096. 4096. Y así yo puedo seguir igualmente llenando esta tabla hasta lo infinito, hasta donde yo necesite utilizar. ¿Ya? Entonces, Nicolás, y para los que no tenían muy claro hasta ahora, es la misma regla que en binario, solamente que cambia la base, que es 16. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Vamos recordando ahora? Confirmen. Sí, eso sí, yo no estuve la semana pasada, pero igual como que se entiende un poco. Chiquillos, cuando usted falte, no hay excusa de que no vino a la clase anterior porque las clases quedan grabadas. Entonces su responsabilidad tratar de ver la clase en algún minuto, ¿ya? Y tomar apuntes. Lo he repetido un montón de veces, así que mejor no diga nada si faltó a la clase, no dé esa excusa, ¿ya? Aquí no sirve la excusa de no vine a la clase, ¿ya? La excusa es simplemente tuve flojera, no me conecté o no vi la clase. O podría ser no tuve internet, pero eso parece que ya no es tan plausible, digamos, hoy en día. Ya. Entonces ya entendemos la base de hexadecimal, o sea, digamos que esto ya no debería ser más repasado, sino que ustedes en la interna ya deberían repasarlo, ¿ya? Esto es la base de hexadecimal.
Luego ustedes me dijeron que hicimos ejercicios de transformación de números hexadecimales a decimales y viceversa, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio entre todos, ya para ir recordando solamente a base de recordatorio, para después proseguir con uno de los temitas que nos queda con hexadecimal todavía por ver. Ya, para ello vamos a... Bueno, les había dejado un ejercicio la semana pasada. Mi mente ya tiene la respuesta, yo ya sé cuál va a ser su respuesta, pero espero equivocarme. ¿Alguien lo hizo? No. Ya, y como siempre mi mente nunca se equivoca. Tenía mi respuesta que no lo iban a hacer, sabía que no lo iban a hacer, así que chiquillos no me han defraudado. Profe, yo tengo una duda. ¿Para qué se usa el hexadecimal? ¿Para qué se usa como para programar? Hexadecimal, ¿dónde lo vamos a encontrar? En direccionamiento IP versión 6, ¿ya? Y en direccionamiento de capa física, perdón, de capa de enlace de datos o en direcciones MAC. Ahí vamos a encontrar mucho hexadecimal y nos va a empezar a hacer más sentido. Pero sobre todo porque es muy importante porque es la base de IP versión 6, ¿ya? Ya, otra duda. ¿Se puede usar binario en vez de hexadecimal o son cosas totalmente distintas? Son cosas que funcionan de manera similar, pero son distintas. ¿Por qué son distintas? Por las razones que te acabo de mostrar en el recordatorio, ya en el resumen, Ya, ok, gracias. ¿ya? ¿Dónde las utilizo? Depende de la tecnología que la necesite. El tema es que usted sepa cómo funciona cuando le toque aplicarlo o le toque, digamos, ver algo relacionado con hexadecimal o con binario, ¿ya? Em, Como les digo, chiquillos, esto es básico saberlo si es que les gusta el área de la informática o las telecomunicaciones o todo lo que tenga que ver con tecnología, saber binario, ¿ya? Y saber hexadecimal. Eh, es casi como si eres de Latinoamérica, sí o sí tienes que saber español, porque es la lengua madre, ya es tu lengua nativa. Ya esto para nosotros, chiquillos, es exactamente lo mismo. Si estudias informática, telecomunicaciones, esto es como saber lengua nativa, saber hexadecimal o saber binario, ¿ya? Por eso también se tiene que manejar por un tema cultural, ¿ya? Es parte de la cultura del teleco, del informático, manejar lo que es binario y hexadecimal, ¿ya? Esa es otra de las cosas de por qué lo estudiamos, ¿ya? Pucha, chiquillos, como siempre, lamentable que no hagan esas actividades porque obviamente en beneficio de ustedes mismos, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues no se puede contra la mediocridad. Ya espero que no sigan en ese camino de la mediocridad y que sean trabajadores y estudiantes de excelencia, que es lo que espero que logren, ¿ya? Entonces, Ya, chiquillos, profe, vamos a hacer igual, ese mismo ejercicio que tenía ya un poquito más de dificultad, que era transformar este número hexadecimal o este conjunto de dígitos hexadecimal a decimal, ¿ya? Entonces me están pidiendo que transforme los dígitos CA, que lo transforme a decimal, ¿ya? Para ello entonces, ¿qué debería hacer? Ustedes me van a ir ayudando. Voy a dejarlo un poco más abajo para que se note. ¿Cuál es el procedimiento para transformar este número hexadecimal o este conjunto de dígitos hexadecimales a decimal? Ya, Gabriela dice ubicarlo en la tabla, ver qué valor tiene cada letra. Nicolás dice tabla, pero chiquillos,
Más que poner conceptos, describan qué se debe hacer. Una descripción clara de lo que se debe hacer. Profe, a mí lo que se me ocurre, ya que el valor de la C creo que era 13 y se utiliza la base de 16, sería 16 elevado a 13 por la C y elevado a 10 por la A. No, no sería así. Profe, yo sé ¿Sí? cómo se hace. Dígame, ¿Puedo? ¿qué debo hacer? Ya. Primero, para poder sacar el resultado, este se multiplica el valor de posición ¿Ya? por, sí, se multiplica el valor de posición por el valor del dígito. Muy bien, muy bien. Eso, chiquillos, de escribir lo que debo hacer. Ya lo que acaba de hacer Josué. Entonces, lo primero que debo hacer es poner el valor de la posición. ¿Ya? Vamos a poner el valor de la posición. El valor de la posición ya les dije cómo se debía sacar. Lo vimos al comienzo de la clase. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el valor de la primera posición? 1, 1. El de la siguiente posición, 16, 16. 250, 256, 256. 4096. 4096. Perfecto. Ya, eso sería lo primero. Ahora lo segundo, como bien por ahí dijo Amaro, sería multiplicar el valor del dígito por el valor de la posición, que en este caso sería el valor del dígito A por su valor de posición se multiplica. Para ello debo saber cuánto es el valor de A dentro de la tabla. ¿Cuál es el valor de la A? 10 10. Entonces sería 10 por 1. por 1, Y eso nos da un valor de 10. 10. Este valor yo lo voy a agregar a una suma que me va a estar esperando, la voy a dejar por acá abajo, a la espera. ¿Ya? Perfecto. Voy con el segundo, digamos la segunda columna, que sería multiplicar el valor de este dígito con su valor de la posición, que es 16. O sea, sería el valor de C por el valor de 16. ¿Cuánto sería eso? 16 por 12, 16 192. por 12 y eso nos da 192. 192, como ahí también dice Amaro, 192. Y eso se va a agregar a nuestra suma. Seguimos entonces con el siguiente dígito, que sería el valor de A por el valor de la posición nuevamente. Estoy acá en la tercera columna. Aquí, que sería 10, ¿por cuánto? por 256, 256. ¿Por qué 10? Porque el valor de A en la tabla es 10. Lo cual da, 2560. perfecto, 2560 y esto lo agrego a mi suma. 2560. Y me queda el último dígito que sería C por su valor de posición que es 4096. Y el valor de C era 12, 12 por 4096. ¿Cuánto daría eso? 49.152. 49.152. Lo vamos a agregar entonces a nuestra suma. 49.152. ¿Ya? Y ahora simplemente tengo que sumar todos los resultados que dejé ordenados acá abajo. 49.152 más 2.560 más 192 más 10. ¿Cuánto nos da eso? 51.914. 51.914. ¿El resto está de acuerdo?
Sí. Ya, chicos, si se dan cuenta, 5 minutos en hacer el ejercicio. Tuvieron una semana, no lo hicieron, ¿ya? Y el ejercicio es súper simple. Una vez que ya entiendes el procedimiento, ningún ejercicio se les va a complicar, perdón. Nicolás no entendió, ¿ya? Nicolás, vuelvo a repetir el procedimiento. Ponga mucha atención. Nos entregan el valor hexadecimal CA. ¿Ya? CA. Luego les dije que íbamos a hacer este ejercicio entre todos. Ustedes me fueron ayudando. Cuando tienes que pasar un valor de hexadecimal a decimal, lo primero que debes hacer es ordenar el valor de posición, lo que acabamos de hacer. ¿Cuál es el valor de posición? Esto que te voy a marcar acá con rojo, con esta flechita roja. ¿Ya? Esos son los valores de posición. ¿Cómo los obtuve? Con la fórmula que mencioné al comienzo de la clase. 16 elevado a 1, 1. 16 elevado a 2, perdón, 16 elevado a 0, 1. 16 elevado a 1, 16. 16 elevado a 2, 256. 16 elevado a 3, 4096. ¿Se entiende hasta ahí, Nicolás? Váyame confirmando. ¿Sí? Ya. Pero con lo que más tengo problemas es lo que está a la derecha. Más a la derecha, lo de 10 por 1, 16 por 12. Eso. Ya, le explico de dónde salió esto. Esto, Nicolás, cuando tú una vez que ordenas el valor de posición, lo siguiente que debes hacer en tu procedimiento para obtener el resultado es multiplicar. ¿Multiplicar qué? El dígito por su valor de posición. Eso es lo que tienes que multiplicar. Y eso es lo que está acá. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué multipliqué? ¿De dónde salió ese 10? Ese 10 que está ahí es el valor de A. Si tú lo ves en la tabla hexadecimal, que les mostré al comienzo también, A su valor es 10. Y ahora tú te preguntarás, ¿pero por qué no lo representamos con 10, profesor? Porque el 1 y el 0 ya están representados en la tabla. Entonces sería ambiguo utilizar 10 ya como un dígito hexadecimal. Por eso no utilizamos el 10 como tal, sino el A representa el 10. ¿Se entiende? Creo que ya entendí. Sí, Ya. quería confirmar igual. Ya, Que entonces, me había distraído un poco y no sabía de dónde había salido ese 10, aunque sí pensaba que era porque A representaba 10. ya, entonces es porque, ¿por qué 10? Porque la A su equivalencia es 10. Y es 10 por 1 por el valor de su posición, que está arriba. Por eso es 10 por 1. C, su valor es 12, que está ahí. Aquí está C. Y lo multipliqué por 16, que es su valor de posición. Y de ahí se obtuvo el 192. De ahí se obtuvo el 10, que están acá en la suma. ¿Ya? El A nuevamente vale 10, por eso multipliqué de nuevo 10 por 256, que es su valor de posición. Y el resultado que está acá lo agregué aquí a la suma. C, que está ahí, vale 12 nuevamente. Y su valor de posición, 4096, que está acá. Me dio este resultado, 49.152, y lo agregué a la suma. Y la suma de todo esto te da el resultado decimal. O sea que el valor de hexadecimal, CA en hexadecimal, perdón, en decimal, sería 51.914. ¿Ya? Entonces ahora usted, ¿qué le va a decir a la mamá cuando quiere ir al baño y hayan visitas? Mamá, voy a ir a hacer del 51.914. ¿Ya? Así que ahí lo tiene. ¿Ya se entendió, Nicolás? Sí. Sí, perfecto. ¿Alguien más que no haya entendido? ¿O todo ok? Por favor me confirma si está todo ok. Yo estoy como el Nico. O sea, me sigue confundiendo un poco, pero sí entiendo. Entonces no entiende. ¿Tenéis ganas Sí. de ir a hacer el CACA? No. Ya, Alejandro, concentración. ¿En qué parte se perdió? La derecha.
Más específico. La de 10 por 1, eso, lo que el Nico le dijo. Vuelvo a repetir, ese 10, Alejandro, ¿de dónde salió? ¿Se entiende de dónde sale el 10? No, El 10, Alejandro, es por el A, el valor hexadecimal A. ¿Lo captas? sí, sí, sí. ¿Sí? Ya. El A en la tabla hexadecimal, por eso es que tienen que tener clara la tabla y tienen que estudiarla, Alejandro. Por eso insisto y soy súper majadero en que si dejan pasar de una semana a la otra, sin siquiera echarle un vistazo a la anotación en el cuaderno, por ahí por el viernes o por el sábado, incluso el mismo lunes antes, o en la mañanita por último del mismo martes, se levanta un poco antes a la clase y repasa, se les va a hacer complicado. Ya, porque esto hay que repasarlo aparte de la clase. Si dejas pasar una semana completa, se te va a complicar. ¿Ya? Entonces, Alejandro, espero que haya copiado esto para mostrarle lo siguiente. Vuelvo a hacer la tabla. Esta es la tabla hexadecimal, Alejandro. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y vamos a dejar la F por acá. F. Ya, Alejandro, esos son los 16 estados de hexadecimal. Desde 0, tú cuentas hasta F, ¿cuánto hay? Alejandro, confírmalo tú mismo. Sí, ¿Hay 16? acá, no sé, no. Cuéntelo. Desde 0 hasta F. Cuente todos los caracteres que yo escribí. ¿Están los 16? Confírmalo tú. Profe, es que sí entiendo esa parte, la que no entiendo es la de... Por Me, eso, me por perdí un eso, por poco eso. en lo Vamos otro. confirmando, vamos paso a paso, hasta llegar donde está la traba. Por eso váyame confirmando y yo voy a ir avanzando conforme a usted me confirme. Porque así yo voy a dilucidar que tiene todo claro. ¿Están los 16 estados representados? Don Alejandro. Que sí, animal. Disculpe, sí, es que voy muy... el internet se me está yendo al No se preocupe. radio, escucho muy mal. Ya, entonces si usted cuenta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F, hay 16. Ah, sí, 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 Listo. eso sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Sí, Ya, disculpe, es que estaba... Profe, ya. Vamos entonces atentos. Usted me dijo, pero profe, ¿de dónde sacó ese 10 en la multiplicación? Ese 10, Alejandro, salió porque estaba representado A como un carácter hexadecimal. ¿Ya? Y A en su representación hexadecimal es 10. Ya entendí, sí me acuerdo de eso. Sí. B es 11, C es 12, D es 13, E 14 y F 15. Y aquí no se confunden que llega a 15, pero profe, son 15 estados. Y el 0 también cuenta, por eso son 16, de 0 a F. Ya para que no se confundan con el que llega hasta el número 15 representado. Entonces, Alejandro, por eso yo multipliqué 10 por el número de la posición. De ahí saqué ese 10, que es el A. Y usted me dirá, pero profe, ¿por qué no se ocupa el 10 mejor? Para no enredar con letras. Es porque el 10 yo no lo puedo utilizar como tal para una representación hexadecimal porque el 1 y el 0 que conforman al 10 ya son parte de caracteres hexadecimales que están ahí. ¿Se entiende por qué no puedo poner 10 como hexadecimal? Sí, profe. ¿Sí? Ya, y de ahí viene el por qué multipliqué por 10, porque estaba la A. Por ejemplo, si hubiese sido la B, tendría que haber multiplicado por 11 11. y así. ¿Ya? Entonces, chicos, ahora vamos a hacer el inverso. Por eso les digo que anoten los apuntes, que ustedes tengan en su cuaderno ahí de apuntes ya anotada la tabla hexadecimal. Ya para que no estén recordando y preguntando a cada rato, manténganla ahí mientras estamos en clase para que sea más rápido. Ah, profe, Entonces, entendí.
Tenemos el valor. Un- ¿Sí, Alejandro? Disculpe, es que ya entendí, 1 por A, como el A vale 10, por eso era 10 por 1, ya que es. Ya me quedó claro. Gracias. Ok. Ya, súper. Esa es la idea, que todos se vayan satisfechos de la clase, pero también, chiquillos, ustedes ayúdenme a ayudarles. ¿Cómo me ayuda usted a ayudarle? Haciendo las actividades, repasando en casa después. Porque si, insisto, si espera la otra semana para volver a ponerse al día, esto va a estar complicado. Ya, chiquillos, vamos a hacer lo siguiente ahora. El resultado que nos dio, ahora vamos a hacer lo inverso con este resultado para ver cómo es el procedimiento de transformación de decimal a hexadecimal. Pero antes voy a responder las preguntas. Nicolás dice, profe, tengo una pregunta, veo 16 estados, pero no hay ni uno que represente el 16, ¿o sí? Nicolás, insisto, 16 estados desde 0 a F. Ahí tú cuentas 16, ¿ya? Sí, profe, es que sigo confundiendo el valor con el estado. Por Exacto. eso. Sí, por eso les digo que es un poquito enredado porque ustedes dicen, pero son 16. Y la F llega a 15. No tiene nada que ver porque cada estado es eso, es un estado que es representado por, digamos, entiéndalo como un carácter hexadecimal, que es 0, que es 1, que es 2, que es 3, ¿ya? El 16 es la F y se representa así porque ya está representado en... no, Josué, el 16 no es la F, es el F representa al 15, ¿ya? El 16 tiene otro valor que en hexadecimal es 1, 0, que lo vimos la semana pasada, ¿ya? Ese sería el 16 en hexadecimal, es 1, 0. Por si acaso, ojo ahí, no se confundan con eso. Claro, ahí ya Nicolás se dio cuenta de eso. Sí, no se preocupe, Josué, si pasa eso es un error de principiante, pero no se preocupe, que a todos nos pasó en algún minuto, ¿ya? Después vamos a hacer ese ejercicio de nuevo del 16, para que se entienda. Ya, entonces, vamos a transformar este número a hexadecimal. Es un número decimal, el 51.914, lo voy a transformar a hexadecimal. Y ustedes me van a decir cómo. ¿Qué es lo primero que debo hacer acá? Ahí dejé una pista, digamos. Dividirlo por 16. Dividir por 16. Muy bien. Entonces, cuando yo quiero transformar un número decimal a hexadecimal, lo que debo hacer es dividir por 16. Divido por 16. Entonces, divido. ¿Cuánto me da eso? 3.244,625. 3.254, 44. 44. 44. Sí. ¿Ya? Coma 625. 625. Ya, el resto confirma o descarta. No, profe, está bien. Está bien. Ya, estamos entonces. ¿Qué debo hacer con este resultado que se me entrega acá o que obtengo acá? Profesor, separarlo. El 3.244 ponerlo a un lado y el 625 al otro y dividirlo cada uno por 16. Ya. Hay una pequeña salvedad ahí. El resultado que está de la coma hacia su izquierda se debe seguir dividiendo. ¿Cuál es ese resultado? El 3.244. Y lo voy a dejar ahí a la espera, stand-by. Ya, esperando. El otro resultado que está hacia su derecha, o sea, de la coma hacia su derecha, se debe multiplicar, no dividir. Esa era la pequeña salvedad, Gabriela. Se debe multiplicar.
¿Cómo se representa entonces 0,625? Ese resultado lo debo multiplicar por 16. Y este resultado me va a entregar el primer valor hexadecimal, que se ordena siempre desde su derecha hacia su izquierda. Entonces, ¿cuánto da ese resultado? 10. 10. ¿Confirman? Sí. Ya. 10. Este sería entonces mi primer valor hexadecimal. Pero pregunta, ¿el 10 como número está representado en la tabla hexadecimal? Sí. No. ¿Cómo que no? Como número, Ah, po. Como número no, sí, Como es Como una un letra. número ¿no? no. como número no. Tiene una equivalencia que, como Letra. bien dijo Alejandro, es Ah, la A. letra sí. ¿Ya? Como número no puedo representar 10 como número hexadecimal, sino a su equivalencia que es la letra A. Entonces, el primer valor, que es 10, sería en verdad A. Y recuerde siempre ordenar de su derecha hacia su izquierda. Tengo el primero. Vamos con entonces el valor que estaba esperando acá, que tengo que seguir dividiendo. ¿Cuánto me da esto? 202,75. 200. Vamos a borrar. 202,75. ¿Puedo borrar este resultado que está acá? Porque no me va a dar el espacio. Ustedes me dicen si lo puedo borrar, si es que lo quieren copiar. Bórralo. Ya, voy a borrar, chiquillos. Ahí les di tiempito para que anoten. Ya. Profe, como yo le había dicho antes, pero usted no me respondió. Yo me tengo que Pregúnteme. ir ahora. Tengo que ir ahora. Es que tengo que ir a buscar unas cosas que encargué. Ya, tiene que enviarme un correo justificando Ya. su salida de la clase, ¿ya? Para que quede de respaldo. Si no, lo Ya, tendría ok. que dejar como ausente, ¿ya? Ya, Así que acuérdese enviarme el correo. ya. Ya, chicos. Entonces, mismo procedimiento. Desgloso el número en dos partes. 202 se tendría que seguir dividiendo. Lo dejo en la espera. Y el otro número, que sería de la coma hacia su derecha, se sigue multiplicando por 16. ¿Cuánto me da eso? 12. ¿Confirma el resto? ¿Es 12? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Nuevamente la misma pregunta. ¿Puedo representar el 12 como número en hexadecimal? Sí. C. No, profe. Tendría que colocar su equivalente, que es la C. Perfecto. Como número, nuevamente, no puedo representar 12, porque no está representado como un carácter hexadecimal, sino que tiene una equivalencia, que es la letra Sí. C. Sí. Muy bien. Como ustedes dijeron, C. Súper bien. Ya. Sigamos. El 212 lo tengo que dividir por 16. En 16, ¿cuánto me da eso? 12,625. 25. 12,625. 25. Perfecto. Vamos a dejar el resultado por acá. El que ya llevábamos. Sí, ahí está. Ya. Tenemos entonces este resultado acá. Y voy a borrar acá para que nos quede el espacio. Y tendríamos que multiplicar entonces 0,625 por 16. ¿Cuánto nos da eso? 10. 10. ¿Confirma el resto?
Sí, Sí. sí. Ya, Sí, y la misma pregunta, tercera vez la misma pregunta. ¿Puedo representar el 10 como un carácter, como número, perdón? sí, la A. No, profe. No, Como su profe. equivalente Contexto, vale, es contexto. la... Nuevamente, como número no, pero sí con su equivalencia que es la letra A. Perfecto. Y chiquillos, acá queda el 12. Lo vamos a dejar por acá, para que no se enrede. Está el 2 acá. La pregunta es, ¿qué me indica el 12 en este caso? ¿Sigo dividiendo? No, profe, se queda así porque ya se puede representar en la tabla. Perfecto. Entonces, ¿cómo sé yo cuando paro el ejercicio o cuando paro de dividir? Cuando aparece alguna representación en hexadecimal. Más precisamente, si lo quiero ver de una manera más, ¿cómo se los puedo decir? Gráfica, si me aparece un número del 0 al 15. Si me aparece un número del 0 al 15, quiere decir que ahí se termina el ejercicio y que ese es el último dígito que debo representar. ¿Ya? En este caso sería 12. Entonces el 12 no se divide, don Marcelo. ¿Por qué dirá usted? ¿Por qué no se divide? Porque ese 12 te está indicando que el ejercicio para ahí, porque ya tiene una representación el 12, Marcelo, en la tabla hexadecimal. El 12 ya está. ¿Y cuál es el valor de 12 en la tabla hexadecimal? ¿O la representación de C. 12? C. C. Sí, sí. Sí. Por ende, ese dígito me está diciendo que ahí se termina el ejercicio, don Marcelo. ¿Ya? Pregunta, profe, ¿qué pasa si sigue dividiendo? El ejercicio estaría malo. ¿Ya? El ejercicio no cumpliría, digamos, con la expectativa de obtener el resultado, quedaría malo. ¿Ya? Insisto, si te aparece un valor representado entre 0 y 15 en una de las divisiones como resultado de la división, eso ya te indica que ahí termina la división, que ahí termina el ejercicio. ¿Se entiende, don Marcelo? ¿Sí? Perfecto. Chiquillos, ¿cómo les fue al resto? ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? sí. Ya, chiquillos. Bueno, Sí. esperaba en esta clase que avanzáramos con el tema de binario a hexadecimal y viceversa, ya, pero fue más que una clase de materia nueva, fue una retroalimentación, ya, así que vamos a dejar el objetivo como retroalimentación, se los voy a dejar anotado para que quede ahí la evidencia. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Si, por ejemplo, nos diera un ejercicio sobre de convertir un número hexadecimal a decimal, y es así que no se sabe cómo era antes, así representado por el Estado. Digamos que lo intentamos pasar a decimal y nos sale 16, por ejemplo. ¿Qué se hace en ese caso? A ver, fue un poco enredada su explicación. ¿Me podría explicar de nuevo? No le entendí mucho. Sí, 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 me di cuenta que fue en red. Sí. Es que nos da un número que fue como, no sé, por ejemplo, el 51 ahí, que está ahí. Ya, Y recién me di cuenta que lo expliqué mal la cuestión. vamos, Que nos vamos pasa por el partes. número decimal, Ya, dame el ejemplo tú, el 51. Pero ese número es hexadecimal o decimal. decimal, recién me di cuenta que lo había Ya. explicado mal. Yo te entrego ese número decimal, el 51 común y silvestre que conocemos desde segundo básico o primero básico. ¿Sí? Sí, y luego lo intentamos pasar a hexadecimal. Ya, Y al intentar pasarlo, ya. nos ocurre que nos sale como último número 16 y no está representado. ¿Qué se hace en ese caso? Se divide. ¿Se vuelve a dividir hasta Exacto. que salga un número que esté representado? Exacto, que por eso te dije de 0 a 15.
De 0 a 15 te va a indicar que ese es el último dígito que tú divides. Si te aparece el 16, quiere decir que tienes que dividirlo, porque no está representado el 16 como número en la tabla hexadecimal. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Ahora les voy a hacer el ejercicio del número 16. Aquí a lo mejor lo va a entender más Nicolás. Ya, porque sabemos que hexadecimal te puede representar números o dígitos decimales desde 0 a 15, ¿cierto? Eso lo entendemos. Sí. ¿Sí? Pero el 16 no tiene una representación en sí en esa tabla hexadecimal de los estados. Por ende lo tengo que transformar a hexadecimal. ¿Ya? Entonces, supongamos me entregan el número 16 decimal y yo lo quiero transformar a hexadecimal. ¿Qué dice el procedimiento que debo hacer? Que fue lo que acabamos de hacer recién. Cuando quiero Profe, transformar ¿se va a pasar de hexadecimal a decimal o de decimal a hexadecimal? decimal, ese es el número decimal, 16, lo quiero pasar a su equivalencia en hexadecimal. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me dice el procedimiento que debo hacer? ¿Se divide por 16? Se divide por 16. Muy bien. Ya. 16 dividido en 16. ¿Cuánto me da? 1. 1. 1. Nos dio el resultado, un resultado entero, 1. ¿Cierto? ¿Y qué les había dicho yo en clases anteriores? ¿Qué pasa cuando me aparece un resultado entero? ¿Qué debo hacer en ese caso? No me apareció con coma. Profe, yo creo que se dejaría porque igual ya eso está representado en la tabla de los 16 estados. No. Porque siempre que queda como resultado, yo debo generar la acción de desglose. ¿Ya? Solamente se toma eso que te acabo de decir cuando el resultado ya es separado del desglose. Ya se separó. Ahí yo considero el número, como tú lo indicas. Pero en este caso todavía no hago la acción de desglose. Está ahí. No sé qué decir, profe, no sé. Y esto lo Profe, ¿se vimos. colocaría los ceros? Esto lo vimos en clase, chiquillos. No es algo que no hayamos visto. Muy bien, don Ya, Marcelo, muy bien, don Josué. Este número es esto, es lo mismo, sería 1,0. Ya, si el número te aparece entero sin coma, en verdad lo que hay después de la coma es un 0. Que cuando ese es 0 no se representa, se deja entero sin la coma. Ojo ahí. Entonces, hago la misma acción de desglose. ¿Qué hago con el 1? Pasa dividiendo. Claro, tendría que seguir dividiendo. ¿Y el 0 qué haría con el 0? Se multiplicaría ¿Por cuánto? por 16. 16. ¿Y cuánto da 16 por 0? 0. 0. Y ese sería el primer dígito hexadecimal, 0. Ahora tengo que ir con el valor que me quedó acá, que es 1. ¿Cierto? Y ahora me pregunto, ¿sigo dividiendo? No, profe, porque No, se va a profe. No. No. ¿Y cuál sería el porqué de ese no? porque ya está dentro Que de ya la están tabla. los 16 estados de los hexadecimales. Perfecto. Porque ya está representado como uno de los estados hexadecimales, que es el 1. Entonces, el resultado final sería 1, 0. No es 10, es 1, 0. Entonces, el 16 decimal, su equivalencia en hexadecimal es 1, 0. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, entonces mucho ojo cuando lean los ejercicios, ¿ya? Porque no es lo mismo decir 1,6 hexa que decir 16 decimal. Son dos dígitos totalmente distintos. Los pueden comprobar ustedes mismos. ¿Preguntas? Profe, Profe, yo tengo una duda. Entonces, por ejemplo, si usted nos da 566 ¿Ya? como hexadecimal y yo lo digo así, estaría malo. Tendría que decirlo ¿qué digo? 566 para que Exacto. estuviera bueno. 566. No existe el 566 en hexadecimal, existe el 566. profe, ¿esto es como una anomalía que le ocurre solamente al número 16 o es posible que le ocurra a otros números?
Anomalía que le ocurre al número 16. No entiendo a qué se refiere con anomalía. Porque yo estaba hablando sin activar el micrófono. Es que, por ejemplo, lo dividimos en 16 y nos dio 1. Y Sí. supongo que así no podemos dejarlo representando en estado. Así Ep. que lo pasamos con la otra cosa que no me acuerdo cómo se decía, que tiene un 0 al lado. El 0 lo intentamos pasar a hexadecimal multiplicándolo. Y al 1, porque ya está representado ahí, no sé qué onda en realidad fue por ahí, pero como medio confuso, y porque está representado se queda como 1. Y el 0, Exacto. intentarlo pasarlo a hexadecimal, volvió a ser 0, y ya que está representado, lo dejamos como 0. Nicolás, es el procedimiento, no existe, digamos, yo no puedo inventar maneras de hacer el procedimiento. Yo seguí los pasos tal cual como lo he hecho con cualquier ejercicio. ¿Ya? No digamos que hay anomalías, sino que el procedimiento es así. ¿Ya? Y por eso yo seguí el procedimiento tal cual. 16 decimal lo quise transformar a hexadecimal. ¿Qué me dice el procedimiento? Divida. ¿Ya? Dividí, me dio 1. ¿Qué dice el procedimiento? Si el resultado es un número entero, entonces el desglose tiene que ser 0. ¿Cuál es el desglose? Lo que está a la coma hacia tu derecha. ¿Ya? Por ende, desgloso igualmente el resultado, que sería 1, pero lo desgloso en el 1 que se sigue dividiendo, que te lo marqué acá abajo, que está marcadito acá, te lo voy a volver a marcar en rojo, y el 0, que está acá, que se multiplicó por 16, y recuerda siempre que desde la multiplicación tú vas obteniendo los primeros resultados de hexadecimal, que sería entonces 0 por 16 me dio 0, y lo ordené acá abajo, como el primer dígito. Y recuerda que los dígitos se ordenan desde tu derecha hacia tu izquierda. Y el último dígito sería 1. ¿Por qué 1? Profe, Porque, espérame, déjeme déjeme cerrar la idea y lo escucho. ¿Por qué 1? Porque ese 1 ya está representado en la tabla hexadecimal. Por ende, eso ya me indica que ahí termino la división. ¿Ya? Y ese sería el último entonces dígito. Entonces, el 16 hexadecimal representado, perdón, 16 decimal representado en hexadecimal sería 1, 0. Esa es su equivalencia hexadecimal. Ahora sí, Nicolás. Ya, profe. Creo que ya entendí. Entonces no es como exclusivo del 16, sino que es parte del procedimiento El por procedimiento. si el resultado es un número entero, ¿no? Nada Cuando más. el resultado es un número entero, por ejemplo, supongamos, te dio 32 como resultado de una división. Entonces, ¿tú qué tendrías que hacer? Agregar una coma, digamos que está implícita, una coma y un 0. ¿Y qué haces tú? Divides. El 32 se sigue dividiendo y el 0 se multiplica por 16. ¿Se entiende? Sí. Eso es. ¿Ya? Ya, chicos. A riesgo de que nuevamente, y se los dejo así en mi mente calcado, que no lo van a hacer, no me van a defraudar y no lo van a hacer, les voy a dejar 2 ejercicios, que igualmente en mi interior espero que alguien los haga, como Josué que lo hizo, espero que lo vuelva a hacer. Son 2 ejercicios simplecitos. ¿Ya? Entonces, transformar esos números de hexa, ¿ya?, a decimal. Ya transformar esos 2 números hexadecimales a decimal. Son simples, son 2 dígitos cada uno, ¿ya? Y este está más complicado. Transformar de decimal a hexa. ¿Ya, chiquillos? Entonces, para la próxima semana, ojalá lleguen con estos ejercicios hechos para que la clase sea más fluida y lleguen con dudas, ¿ya? Y los podamos resolver de una manera, digamos, en ayuda entre todos, ¿ya? Pero la idea es que lo hagan. ¿Por qué? Porque así se van a dar cuenta dónde están flaqueando,
¿Ya? ¿Dónde está el punto débil? Les recomiendo, si pueden, háganlos terminando la clase para que no se les olvide. Si es que no tienen clase ahora, ¿ya? Traten de hacerlo al tiro. Si se dan cuenta, son cortitos. Nos demoramos ni 5 minutos en hacer cada ejercicio, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir. Vamos a hacer dos tipos de ejercicio, que sería de hexadecimal a decimal y de decimal a hexadecimal, en el cual de hexadecimal tenemos dos ejercicios, que es el 1, para que se note ahí. Este es el ejercicio, chiquillos. Ejercicio 1, vamos a separarlo ahí. Ejercicio 2, que sería AC el primero, el segundo AB. Eso lo tienen que pasar a decimal. Y el otro ejercicio es transformar este número, que está acá, 1312, transformarlo a hexadecimal. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quede con dudas? Lo mismo que acabamos de hacer en la clase, hay que seguir los mismos procedimientos, todo. ¿Cuál es el beneficio de esto? Se va a dar cuenta dónde están sus deficiencias, ¿ya? Vamos a poder avanzar más rápido en la siguiente clase y ya nos estamos preparando para lo que sería la primera guía, ya con nota de este segundo semestre, que yo creo que ya se las voy a enviar terminando la clase de la siguiente semana, ¿ya? Así que ojo con eso, ojo con eso. Eso, chiquillos. Entonces, como les decía, esta clase más que nada, bueno, pasó de ser una clase ya de avanzar con el tema, una clase de retroalimentación, que siempre es necesario también retroalimentar. Si es que no están bien, no me sirve de nada avanzar con cosas nuevas si no se entienden las bases. Así que la idea es no desaprovechar y trabajen. No, Amaro, todavía no me pongo a revisar las guías, ¿ya? Próximamente. Ya las vamos a revisar porque si se fijan todavía no revisamos ni las del primer semestre, no puedo hacer las revisiones si es que todo no me envían las guías, ¿ya? Entonces todavía estoy esperando, si es que no me va a enviar las guías, que por lo menos diga, profesor, no voy a enviar la guía de término semestre, así que procede a evaluar con nota Profe, mínima. Mientras no suceda eso, no puedo hacer, digamos, la revisión general, ¿ya? Pero sí en algún minuto la vamos a hacer. Gabriela. y si no revisables el primer semestre para la entrega del informe de notas, ¿cómo hizo? No, las revisé. Lo que estoy hablando es, digamos, la Ok. revisión en general como clase, como para que quede Ah, públicamente la revisión, pero ya revisé las guías del primer semestre quienes me enviaron, ¿ya? Ahora, si quiere saber, digamos, cómo le fue, usted sabe, correo, y se le entrega la información de manera privada, digamos, ¿ya? Eso, chiquillos, eso sería todo por hoy. Un gusto, nos estamos viendo Pro- mañana, Profe, ¿sí? profe, una consulta. Yo Sí. que, bueno, llego un poco, no es con respecto a la clase, pero yo que llego un poco tarde a la clase, ¿tendría que enviarle un correo igual justificándole por qué llegué tarde a la clase? Mucho mejor si lo hace, pero igualmente yo los dejo marcado con un color distinto cuando llegan atrasados, que es el naranja. Les va a aparecer en la boleta de asistencia, cuando les llega el apoderado con un color naranja, indica el atraso a la clase. Ahora si lo justifica, mejor, porque va quedando el registro del porqué. Entonces si después el apoderado le pregunta al profesor jefe, eh, va a haber un respaldo y ahí vamos a ver si el alumno estaba mintiendo a lo mejor o efectivamente fue por eso. ¿Ya? Por eso les digo que siempre, chiquillos, respáldense con correos. Si tiene que ir a retirar algo, si... pero no llegue y se salga de la clase porque sí. ¿Ya? A eso es lo que voy. ¿Ya? O no llegue tarde tampoco porque sí. Eso, chiquillos. Un gusto, que estén muy bien. Nos estaríamos viendo mañana a las 12:05 y que tengan una bonita tarde y hagan el ejercicio. ¿Ya? Es para su beneficio. Eso, chiquillos, nos estamos viendo. Chao, pásenla chao, muy bien. profe. Chao a Chao, todos. profe. Chau, chau.